Conversamos en este segmento con el diputado José Manuel Olivares. Como saben, en días pasados, la Asamblea Nacional declaró que en Venezuela existe una crisis humanitaria. Ese acuerdo tuvo lugar en el propio hemiciclo y contó con la aprobación de la mayoría de los diputados que integran la Asamblea Nacional. Diputado, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Ha sido usted quien quizás en el ámbito discursivo ha conducido más que el resto de sus compañeros el tema de la salud, de la crisis de medicamentos, de la escasez de medicamentos y además ha sumado a ello su investigación ahora de campo en hospitales del ámbito público. Quisiera saber en qué consiste realmente que el Parlamento ahora haya decidido declarar una crisis humanitaria en función de los medicamentos y la salud. Sí, bueno, la terminología crisis humanitaria en salud es una definición internacional de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que en un primer término es una sanción moral al gobierno nacional. Un gobierno que cuando el presidente Nicolás Maduro vino a este mismo parlamento, estuvo conversando aproximadamente 3 horas y media, y en 3 horas y media no dijo ni una vez la palabra salud o la palabra medicamento. Lo que quiere decir que nos trae en la agenda prioritaria del presidente esto, mucho menos reconocer lo que nosotros demostramos en el debate, que no hay medicinas en el país, un 90% de escasez de la lista de medicamentos esenciales, aumento de la mortalidad por cáncer, la más alta de Latinoamérica, aumento de la mortalidad cardiovascular, aumento de la tasa materna de fatalidad en nuestro país y sin duda alguna el tema de las epidemias que están en nuestra Venezuela, como el tema del dengue, chikungunya y ahora el virus del Zika, que todavía el gobierno no quiere reconocer cuando la OMS ha decretado una pandemia ya en todo el continente. Entonces, al final aquí la sanción moral y segundo una hoja de ruta de cómo conseguir la solución. No tenemos planteado el problema y a su vez las soluciones. Una hoja de ruta a corto y mediano plazo para que el país salga adelante y que el gobierno entienda una vez por todas que las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente, mucho menos de su salud. Nosotros seguimos en este orden de ideas, esperamos que el gobierno lo entienda. Yo lamento mucho que han pasado 8 días de esta declaratoria y no hemos recibido la primera solicitud o la primera respuesta a la solicitud de reunión de la ministra, lo cual es algo que no habla muy bien del interés. ¿Qué les propuso? Porque entiendo que el debate y su intervención ese día cerró además con propuestas, cosa que el gobierno a veces critica a la oposición, asegurando que critican, cuestionan, investigan, pero no tienen propuestas. Usted sí hizo propuestas ese día. ¿Cuáles? En primer lugar, entender que no podemos priorizar, tenemos que hacer una prioridad en qué es lo que hay que traer de inmediato al país, qué es lo que estamos hablando nosotros, dar prioridad en los dólares a la lista de medicamentos esenciales, son más de 150 moléculas. ¿Qué son medicamentos esenciales, doctor? Son los que el gobierno y todos los gobiernos del mundo se comprometen a que todo ciudadano pueda acceder. Para que entiendan un poco, la OMS acaba de decretar una crisis humanitaria de salud en Siria, producto de la guerra, pero no por la guerra en sí, sino porque no hay acceso a la lista de medicamentos esenciales, la misma que en Venezuela tiene un 90% de escasez. Es por eso que ustedes no encuentran pastillas anticonceptivas, antibióticos, medicamentos para la atención, para la diabetes. Esos son esenciales. Esos son los medicamentos Olivar, esenciales, lo que la mayoría de la población recurre para las patologías más comunes. A esto debemos sumarle los medicamentos de alta rotación, que también algunos son de la lista de esenciales, y los medicamentos oncológicos y para enfermedades crónicas. Le hemos dicho al gobierno, señores del gobierno, cambiemos las prioridades. Bajemos los gastos del presidente, bajemos los gastos de los ministros, dejemos de comprar aviones de guerra y armas con los convenios con Rusia y China y toda esa partida de dólares traslademos a que puedan haber medicamentos esenciales en Venezuela. En un segundo orden de idea, en Venezuela está prohibido el envío de medicina. Si alguien ahorita en el estado de Anzoátegui tiene un familiar enfermo y consigue el medicamento en Caracas, no puede enviarlo vía correo porque está prohibido por el Ejecutivo, algo que no tiene razón en la crisis que estamos viviendo. Otro punto importante fue las mesas de trabajo. Nosotros no quisimos utilizar el poder de este Parlamento para interpelar a la ministra, tratando de construir un clima ameno, un clima de debate, un clima de construcción de propuestas. Lamentablemente no le interesa al gobierno nacional acudir a trabajar, sino mantener el debate político. Usted es un servidor público, trabaja en el ámbito público, se formó en... Sigo trabajando en el hospital universitario. Claro, trabaja, además viene de formarse en el ámbito público, académico público de este país. ¿Cómo recibe un médico venezolano lo dicho por la ministra de la Salud acerca de lo compulsivas que supuestamente, según su análisis, son las compras de medicamentos de los venezolanos, prácticamente tratando de decir que el venezolano es una suerte de sociedad hipocondríaca, ¿no? Mira, la ministra ha dado 2 declaraciones terribles. La primera donde dice que el venezolano no puede tener una lista de quejas, sino hay que hablar de la ideología en la salud. Yo no conozco el primer cáncer de derecha o de izquierda, o el primer paciente diabético de la Mutua o del PSUV. Son pacientes, son venezolanos y reciben atención médica. Su segunda declaración le echa la culpa a los médicos y a los venezolanos que no hayan medicina. Bueno, el responsable es el gobierno que ha llenado de corrupción la compra de medicina, ¿no? Porque tú no te tomas 2 pastillas anticonceptivas en vez de una, o un venezolano se toma 2 antibióticos en vez de uno, te tomas el que te indica el médico. O sea, no tiene sentido alguno en la lógica el argumento de la ministra. Y más grave que esto, te pongo para que veamos que es un patrón común del gobierno. Visitamos hace poco el oncológico Luis Racet. Te lo resumo, de 5 quirófanos solo funcionan 2. No tiene radioterapia el centro en este momento.
25 drogas para quimioterapia no se encuentran, no hay ascensor, no hay antibiótico ni sutura, y ayer sale declarando el director del hospital que el Hospital Oncológico Luis Racetti está amplio y abierto a todos los venezolanos. Entonces te podrás imaginar la indignación de sus médicos, enfermeras, camilleros y pacientes que saben la realidad y tienen que calarse las declaraciones, yo creo que hasta inhumanas, de estos directivos que en vez de cuidar a los pacientes, quieren es cuidar el cargo, quieren cuidar la posición y no entender que esto es una lucha por todos los venezolanos. ¿Cuál es, ya para despedir, diputado, cuál es el próximo paso? ¿Van a citar a los directores, ya no a la ministra, sino más a otros cargos que no tienen hemos salido de responsabilidad? la ministra todavía nosotros no hemos recurrido a la interpelación, la ministra es un recurso que tiene el Parlamento que no lo hemos utilizado, nosotros esperemos a ver que llegue su viaje, a ver si por fin va a reconocer la epidemia del Zika en un orden de ideas, en otro orden de ideas que reconozca la crisis. Es más, la invitamos públicamente a que nos visite a los hospitales, que hagamos los recorridos juntos con el ministerio para que vean el levantamiento. ¿Usted va a seguir investigando en el campo, día de en mañana los estamos hospitales? en la maternidad Concepción Palacio, el día viernes estaremos en el Padre Machado. Y va a presentar un informe Y al final posteriormente. esperamos un mes, por lo menos nos va a tocar, porque vamos a recorrer también Mérida, Anzoátegui, Bolívar, algunos estados, meter un informe a la plenaria de la situación hospitalaria que tiene nuestro país. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que están sumamente ocupados. Todos los que vienen a este programa siempre dicen que tienen que salir corriendo por el trabajo de las comisiones. A nosotros, como siempre, usted ya lo sabe, es para nosotros un placer inmenso servirle y acompañarle. A nombre de todo el equipo que trabaja en Telecaribe para ustedes, infinitas gracias. Noticias.